a hablar de una esclava que terminó controlando uno de los imperios más poderosos de todos los tiempos. Estamos hablando de Hürrem Sultán. Y como siempre, un poquito de contexto y un poquito de historia. ¿A dónde nos vamos? Nos vamos a inicios del siglo XVI al este de Europa. Estamos hablando de una región que es por ahí donde está Ucrania actualmente, y esta mujer que conoceremos como Hürrem Sultán no venía precisamente de una familia ni noble, ni poderosa, ni mucho menos destinada a ser algo grande. Lo que sabemos de esta juventud o esta infancia es que fue capturada desde muy chiquita, que era un contexto muy común con las mujeres de esta época y de estos lugares. Estamos hablando que era una época de incursiones, de comercio de esclavos y de conflictos regionales que sucedían todo el tiempo. ¿Y qué es lo que pasa con Hürrem? Pues es vendida. Así que ¿a dónde la llevan? Se preguntarán ustedes. Pues a la capital y el corazón del gran imperio otomano. Estamos hablando de Estambul. Y justo es aquí donde su destino cambiaría completamente. ¿A dónde es enviada? Obviamente al harem del sultán. Un lugar que muchos imaginan mal porque la misma propaganda se ha dedicado a, de alguna forma, poner estos harenes como algo similar a Sodoma y Gomorra, cosa que pudo parecerse con algunos sultanatos, pero no siempre fue así. Este espacio no era un espacio solo para mujeres, sino que era un sistema político. ¿Y por qué es esto? Se preguntarán ustedes. Pues porque aquí se daba lo que era la educación, se definían lo que eran las jerarquías y obviamente por esto había competencia entre estas mujeres. Es decir, aquí el poder viene desde adentro y justo en este harem es donde este personaje recibiría el nombre de Hürrem. ¿Qué es lo que significa? Significa la alegre o la sonriente. Así que con esto dejaría atrás su identidad anterior y comienza lo que es una nueva vida. ¿Y quién estaba gobernando en este gran imperio otomano? Se preguntaron ustedes. Pues nada más y nada menos que Suleimán el Magnífico, quien era uno de los grandes gobernantes de esta época y sin duda uno de los más poderosos de toda la historia. Y dentro de este harem nada está garantizado. Estamos hablando que hay muchísimas mujeres, pocas oportunidades y obviamente rivalidades constantes. Sobrevivir en sí ya era difícil, destacar era todavía más. Así que en este momento, cuando inicia, Hürrem no tiene tanto poder, sino que realmente era una esclava más en este sistema. Pero aún así, empezaría a destacar poquito a poquito. No lo hacía precisamente por su belleza, sino que lo hacía por su carisma y por su inteligencia. Obviamente ya dentro de este harem llamaría la atención del mismísimo Suleimán el Magnífico y poco a poco dejaría de ser una mujer más para convertirse en la favorita. ¿Y qué significa esto? Pues en el Imperio Otomano había una regla que no estaba escrita, pero se sabía. ¿Cuál es esta? Que el sultán no se casaba con las concubinas. Podía tener hijos, pero no eran esposas formales del harem, por decirlo así. Pero aquí pasaría algo sumamente inusual. ¿Qué es esto? Que Suleimán se casaría con Hürrem. Esto era algo extremadamente raro y obviamente no tenía precedentes y cambiaría absolutamente todo. Obviamente esto generó envidias, generó muchísimo resentimiento, especialmente con un personaje de la historia llamado Meidebram Sultan. ¿Quién era esta? Se preguntarán. Pues era la madre del príncipe Mustafa, quien en ese momento era el heredero más fuerte para suceder a Suleimán el Magnífico. ¿Qué es lo que hace Hürrem? Se preguntarán ustedes. Pues la desplaza, gana influencia y cambiaría la dinámica de este palacio. Pasaría de ser la favorita a una figura central dentro de este palacio, ya que ahora fungía como consejera, como la presencia constante a un lado de Suleimán y como la figura clave en este entorno del poder que era el harem. Siempre cerca, siempre influyendo, porque ¿qué es algo clave? Suleimán no solo la favorece, sino que ahora confía en ella. Le escribe cartas, la escucha y la mantiene cerca, cosas que son extremadamente extrañas en esta época. Pero Hürrem, decíamos que era bastante inteligente y sabía que esto no iba a durar para siempre. No necesitaba lo que era un título militar, ni necesitaba gobernar públicamente, sino que necesita estar a un lado de las personas que toman las decisiones. Así que empieza a hacerse amiga de todos los que están alrededor de Suleimán, es decir, todos sus amigos, todos sus aliados, y a partir de ese momento ya no hay vuelta atrás. Se había convertido en el personaje más poderoso de este gran imperio otomano. Esto lo sabemos porque Hürrem intercambiaba correspondencia con este sultán Suleimán el Magnífico, donde tenía desde cartas personales hasta opiniones, recomendaciones e incluso órdenes. Y cuando este sultán no estaba en Estambul, ¿quién era la que gobernaba? Hürrem el Sultán. Sabemos que cuando venían, digamos que visitas de estado, por decirle así, es decir, extranjeros u otras coronas, ella era la que interactuaba con ellos. Es decir, era la encargada de la diplomacia directa y obviamente era la imagen de este imperio. Estamos hablando de una mujer que entra en la política en el siglo XVI. Esto es inédito. Y además, obviamente no se olvidaba del pueblo, sabía que tenía que tener el gusto de ellos, por lo que también se dedicaría a construir lo que son mezquitas, hospitales y otras obras públicas a beneficencia de este pueblo del gran imperio otomano. Pero aquí llegaría un gran personaje de la historia, estamos hablando de Ibrahim Pasha. ¿Y quién era este? Se preguntan ustedes. Pues era lo que era el gran visir, es decir, la mano derecha del sultán, y era extremadamente poderoso. Entonces Hürrem sabía perfectamente que representaba
una gran amenaza, y en el año de 1536 llegará una noticia que prácticamente dejaría a todo el imperio en shock. ¿Cuál es esta? Ibrahim Pasha es ejecutado por órdenes directas de Suleimán el Magnífico. Oficialmente se dan lo que son razones políticas, pero la intriga y los chismes apuntan a que esta decisión venía de Hürrem Sultán. Después de esto, el círculo del poder interno cambia porque ya cada vez hay menos gente alrededor de Suleimán y la gente empieza a notar esto. Pero obviamente el tiempo pasa y con la gran pregunta: ¿quién sucedería a Suleimán? Y hay que decir que en este gran imperio otomano no había un tema de sucesión clara, por decirlo así. Estoy hablando de que no el hijo varón mayor sería el que automáticamente recibe esta herencia. Aquí, como ya lo hemos mencionado, los príncipes compiten y muchas veces el resultado podía ser brutal. Es decir, no muchas veces sobrevivían. ¿Y quién era el gran candidato para suceder a Suleimán? Se preguntan ustedes. Pues nada más y nada menos que Mustafa, del cual ya hablamos, quien era hijo de Mahidevran Sultán, la que era la primera rival de Hürrem Sultán. Este señor era muy popular, era capaz y sobre todo era muy querido por el ejército. No había dudas, era el favorito para ser sultán. Pero aquí llega el gran problema de todos. ¿Cuál es este? Sí, adivinaste. No es hijo de Hürrem Sultán. Entonces, si este señor llegaba al poder, Hürrem sabía que sus hijos correrían de cierta manera peligro. Entonces aquí empezarían otra vez los chismes y el juego de acusaciones, donde de repente se le acusaría de traición a este Mustafa, donde lo que se le imputa es una falta de lealtad. Nada comprobado, pero suficiente para sembrar una duda. Entonces llegaría el año de 1533, donde Mustafa es llamado a reunirse con su padre Suleimán el Magnífico, y al entrar a la tienda de este sultán, es ejecutado. La orden viene obviamente de este Suleimán. ¿Cuál es la acusación? Traición. Pero muchísimos historiadores señalan intrigas internas, influencia y obviamente manipulación. ¿De quién? De Hürrem Sultán. La muerte de este Mustafa provoca lo que es shock en el imperio, un rechazo en el ejército y ya una tensión interna del círculo de Suleimán. Pero la realidad es que eliminaron al mayor rival o la piedrita que tenía en el zapato Hürrem. ¿Y qué es lo que pasaría? Pues ahora, el que seguiría en la línea de sucesión, el favorito, sería Selim II, es decir, un hijo de Hürrem Sultán. Y Hürrem no pararía aquí. Estamos hablando que a partir de Hürrem cambiaría por siempre lo que es el rol de la mujer en este gran imperio otomano, ya que al pasar de una simple concubina a un actor político extremo, las mujeres de alrededor aprenderían de ella, iniciando una etapa en este imperio otomano ya conocida como el sultanato de las mujeres, es decir, aquellas que gobiernan detrás o en las sombras. Estamos hablando de madres, esposas y otras figuras del harem como Kösem, de la cual ya hemos hablado, que influyen en la política, toman las decisiones y controlan el poder desde adentro. Hürrem es esta mujer que abrió esta puerta y no nada más haría esto, sino que cambiaría toda la lógica del sistema. Es decir, ya no importa de dónde vengas, lo que importaba era la cercanía con el sultán, la inteligencia que podías tener y sobre todo la capacidad de influir. Y así es como con la llegada de Selim II, la línea de esta Hürrem continuaría en el trono por más tiempo, haciendo que a pesar de su muerte deje un legado no solamente en su linaje de sangre, sino que en obras públicas, fundaciones y construcciones espectaculares en la gran Estambul. El día de hoy, ¿qué nos deja? Nos deja un gran debate, sobre todo en estas tierras islámicas. ¿Fue una estrategia brillante? ¿Fue manipuladora? ¿Fue peligrosa? Posiblemente haya sido todos. La pregunta que nos tenemos que hacer es que si esta Hürrem hubiera sido hombre, ¿pensaríamos lo mismo? Hürrem Sultán muere en el año de 1558, pero ya con toda su influencia y todo su desmadre perfectamente hecho. A partir de esta mujer, el Imperio Otomano no volvió a ser igual porque el poder dejó de ser solo visible para volverse un poquito más complejo. Recordemos que en la historia, el poder más peligroso es el que no se ve, es decir, el que está detrás de las figuras que creemos que son las más peligrosas.